Muy buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio al desarrollo de los temas. Sin antes empezar, quiero desear que todos ustedes se encuentren bien de salud, en unión de todos sus seres queridos. Pues alumnos, al término de esta diapositiva, ustedes van a tener que transcribir en su cuaderno. Luego tendrán que desarrollar sus actividades para luego ustedes presentármelas por el medio que ya ustedes lo están haciendo. Así es que alumnos, pues bueno, damos inicio a esta labor académica para que así ustedes no se puedan seguir atrasando en su desarrollo de clase. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes están viendo acá en estos dos dibujos? A ver, vamos a ver el primer dibujo. ¿Qué piensan ustedes? Niños que se están divirtiendo, ¿no es cierto? Muy bien, están jugando, están compartiendo, ¿no es cierto? Todo se ve alegría. Y en el segundo dibujo, ¿qué es lo que están haciendo? Muy bien, están discutiendo, están peleándose, ¿no es cierto? Por algo de repente que a la otra persona no le gustó y entonces se fueron a los golpes o a las riñas, ¿no es cierto? Muy bien, ¿de qué se trata el tema? ¿Ah? ¿De qué se trata? Enfrentamos y solucionamos conflictos cuando se nos presenta. Muy bien, pues alumnos, todos nosotros ya pasamos por diferentes tipos de conflictos, ¿sí? Es algo natural entre las relaciones humanas. Lo importante es solucionarlo con calma y respeto, ¿sí? Para esto nosotros tenemos que tener, pues, unas buenas decisiones, ¿ya? A través del diálogo podemos también resolver los conflictos, ¿sí, alumnos? Muy bien. Vamos a seguir como primer punto, ¿qué es un conflicto? Muy bien, a ver ustedes qué dicen, ¿qué es un conflicto? Son situaciones de enfrentamiento que se producen entre personas o grupos, ¿no es cierto? Se originan de repente por el desequilibrio de los intereses y necesidades de las partes enfrentadas. Generalmente se presentan en las siguientes situaciones. Muy bien. Vamos a ver los tipos de cómo es que se dan inicio a ese conflicto. Por el desequilibrio de los intereses, dice necesidades de las personas enfrentadas. ¿Sí? Muy bien, ¿qué estamos viendo acá? Un conflicto que quieren el osito, ¿no es cierto? Muy bien. Y acá están dando una solución a través del diálogo, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, vamos a ver cuáles son esas situaciones. Cuando las partes se disputan de un mismo objeto, lo que vemos acá en el primer dibujo. Cuando una retribución no es equitativa entre las partes. Por ejemplo, si yo tengo un hermano, pues bueno, a mí me dan lo mejor y al otro le dan pues lo peor. Entonces el otro va a reclamar, ¿no es cierto? Muy bien. De repente también en el salón de clase, ¿no? De repente el profesor tiene preferencia por algunos alumnos y entonces los otros alumnos van a discutir, van a reclamar, ¿no es cierto? Muy bien. Luego dice cuando una parte siente que la otra la obstaculiza en el logro de un objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que siempre están interviniendo en lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? No me deja hacer mis cosas libremente. Entonces, chicos, ¿esto está pasando en el salón? Sí pasa, ¿sí? Nosotros somos seres humanos, por naturaleza tenemos estos tipos de conflictos que se nos presentan. ¿Ya, chicos? Muy bien. Les decía, ¿cuáles son los tipos de conflicto? A ver, se nos presenta tres tipos de conflicto: interpersonal, intergrupales, intrapersonal. Interpersonal es lo que está fuera de mí. Intergrupales, ya saben, grupos, ¿no es cierto? Intrapersonal, lo que están
dentro de mí. Vamos a ir viendo paso por paso. Interpersonal. Conflictos que tenemos con otras personas por falta de sociabilidad, empatía o escasa inteligencia emocional. ¿Qué nos quiere decir esto? Muy bien. Es lo que pasa, por ejemplo, en la escuela, ¿no es cierto? De repente nos ve que este alumno saca puros 20 y ya le vamos a regalar, a tener una mala, mala imagen de niños, le vamos a crear, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer que le agarremos cólera a ese alumno, ¿ya? Intergrupales porque aquí ocurre pues entre grupos, es el que ocurre entre grupos. Estos conflictos son comunes en las organizaciones y dificultan las actividades de coordinación e integración. Esto se refiere prácticamente, se basa en las actividades de las empresas, ¿no es cierto? Muy bien. Intrapersonal, pues se define como la crisis interna que se produce en la mente de un individuo, causada generalmente por frustraciones. Bien, ustedes eh, van a frustrarse por algo que no le va a salir, ¿ya? Por ejemplo, un dibujo, ¿no? Se les manda a hacer el dibujo, pero ustedes están ahí, va a llegar un momento que no pueden realizarlo más, no les va a salir. Entonces, lo único que hacen es eh, arrancar la hoja, rayarla, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, todos vamos a pasar por eso, todo. ¿Por qué? Porque ahorita ustedes están en un proceso de aprendizaje y con el tiempo, con la práctica, ustedes ya van a tener mayor conocimiento o ya van a saber más sobre lo que tratan de hacer ustedes, ¿no es cierto? Entonces ya saben, tipos de conflictos: interpersonal, con mi sociedad, con mi grupo; intergrupales, que puede pasar en unas empresas, ya, grupalmente; intrapersonal es conmigo mismo, ya, que me voy a frustrar porque no me sale nada bien, ¿ok? Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, ¿quién nos habla sobre la asertividad? Ser asertivo, ¿no es cierto? Como por ejemplo nos dice, hay que dar en ese punto, ¿no? Entonces, hay que atinarle bien. Pero para atinarle bien nosotros debemos tener un buen diálogo, ¿no, chicos? Muy bien. Es la capacidad de enfrentar las situaciones tensas, a resolver los conflictos de forma razonable. Por eso les digo, hay que pensar antes de actuar, ¿no es cierto? Hay que analizar bien las cosas, ¿sí? De qué trata el conflicto y cómo lo vamos a poder solucionar. Ya, chicos, no se olviden, ¿ah? Muy bien. ¿Cómo resolvemos un conflicto? ¿Cómo podemos resolver, ¿no? Si se nos presenta un conflicto en este momento. ¿Muy bien? Eh, Chicos, es tener la habilidad para enfrentar con calma y buscar la mejor solución. Estar dispuesto a dialogar con la otra parte sin agredirla ni someterse a su voluntad, ¿sí? Hay que tener presente bien esas, esas partes de cómo poder resolver el conflicto. Primero, el diálogo. Tener un buen diálogo, ¿sí? Sin agredir a la persona. Tengo que ser asertivo, ¿ya? Hablarle bien claro las cosas como son, ¿sí? Ni tampoco vamos a someternos a su voluntad de esa persona. No, señor, nadie tiene por qué hacer eso, ¿sí? Por eso hay que dialogar bien con la persona que se está por suscitar un conflicto. Muy bien, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos para resolver los conflictos? Ya, chicos. Muy bien. Primer paso tenemos, se puede dar mediante el diálogo y la mediación. Ya hemos hablado del diálogo, una buena conversación. La mediación, hoy vamos a resolver este problema, ¿ya? Pues bueno, si no podemos resolverlo, vamos a pedir ayuda a otras personas para que ellos
nos ayuden a resolver ese problema, ¿ya? O también vamos a buscar una persona neutral para que esa persona vea sobre el resultado del conflicto que se puede llegar a dar, ¿no es cierto? Muy bien. Manifestar el deseo de resolverlo, ¿sí? No hay que quedarnos callados, hay que dar todo de sí para poder resolver ese conflicto, ¿sí? Porque después no nos vamos a hablar, vamos a tener recelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y para estar en ese problemita, entonces hay que tratar de resolver ese problema o ese conflicto. Buscar el espacio y el tiempo para abordar el problema. Claro, no en todo momento se pueda. Por ejemplo, ahorita estamos dando la clase. Profesor, ¿sabes qué? He tenido un conflicto con mi compañero, un problema con mi compañera, voy a solucionarlo ahorita. No, ¿no es cierto? Hay que tener más tino para poder nosotros resolver ese conflicto, ¿sí? Muy bien. Pedir ayuda o resolverlo uno mismo, ¿sí, chicos? Si nosotros no podemos solucionar el conflicto, para eso está papá, mamá, abuelos, tíos, ¿no es cierto? Primos, personas con mayor confianza, sus profesores, etcétera, ¿no? Porque si tú vas a pedir ayuda a tu compañero, como tu compañero de tu misma edad, están en el proceso de aprendizaje, todavía no tienen cómo pensar bien las cosas, ¿no? Entonces van a seguir con ese problema, ¿sí? Por eso yo les sugiero que pidan ayuda a las personas con que tengan ustedes mayor confianza o a sus padres, ¿sí? Producir el mayor número de soluciones. Entonces tú tienes que pensar acá, ¿cómo lo voy a solucionar ese conflicto? ¿Cómo puedo? ¿Qué factores o qué solución le puedo dar a ese conflicto? Tienes que ponerte una serie de soluciones en el cual tú vas a llegar a a un consenso sobre la solución equitativa, ¿sí? Para ambos tiene que ser las cosas bien dadas, ¿sí? Para que uno no se siente más que la otra. ¿Sí, chicos? Aquí estamos el diálogo, ¿sí? Muy bien, las dos personas están dialogando y se están poniendo de acuerdo. Aquí el niño de repente no ha podido resolver el conflicto, le ha pedido ayuda a la persona mayor, a su papá, entonces él le está dando la solución, ¿no? Con un buen diálogo, una buena conversación, y el niño entendió, y entonces, pues bueno, para el niño es todo felicidad, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son los componentes de la comunicación asertiva? Pues bueno, tenemos dos, las verbales y las no verbales. Las verbales las que todos usamos a través de la palabra, ¿no es cierto? Y las no verbales es a través de qué? A través de los gestos, ¿no es cierto? Por ejemplo, verbales. La conversación es el instrumento por excelencia de la que nos servimos para transmitir información. Lo que están haciendo estos dos niños, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Aquí imaginémonos que están conversando, están teniendo un diálogo, ¿no es cierto? Entonces, a través de la palabra nosotros vamos a transmitir lo que deseamos o lo que le queremos decir a la otra persona. ¿Entendido? Y las no verbales, pues ya aquí viene con la mirada, con la expresión facial, los gestos que tiene la persona, las posturas corporales, ¿sí? Con la mirada, pues puede ser una mirada bien tensa, ¿no? La expresión facial, ya, pues bueno, tantas cosas que pueden hacer ustedes, ¿no? ¿Sí? Sorprenderse, así como ven acá en el dibujo, ¿ya? Los gestos que tiene la persona, ¿ya? Y también la postura corporal, ¿no? Cuando uno señala a una persona cómo se pone, cuando uno quiere abrazarlo
y está la distancia, cómo hacen ese abrazo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esos son los componentes de la comunicación asertiva. Verbales, a través de la palabra, la comunicación. Las no verbales a través de los gestos o miradas. Lo que estamos viendo acá en el dibujo, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado. Como les dije antes de iniciar la clase, ustedes tienen que transcribir en su cuaderno y luego desarrollar estas actividades que ya les anuncié. Y tampoco no olvidar, ¿no?, el libro de actividades de la página 11 y 12. ¿Sí, chicos? Les agradezco por su atención y hay que seguir respetando las normas de nuestro presidente. No hay que exponernos a estos peligros que nos llegan incluso hasta la muerte. Así que, chicos, cuídense mucho y les deseo pues toda la felicidad del mundo.